7 de la mañana, 7 minutos. Un gusto, como será todas las mañanas aquí en Caracol Radio, darle la bienvenida a nuestro queridísimo y admirado compañero Juan Pablo Barrientos, uno de los periodistas investigativos número uno del país, que con sus historias, que con sus investigaciones, que con sus pesquisas, pues ha contribuido siempre a que las cuentas queden claras en todo sentido. Juan Pablo, bienvenido a 6 AM, qué bueno tenerlo aquí otra vez. Gracias, Gustavo, y a todo el equipo, yo feliz. Encantados con usted, ¿o yo? Encantado yo también, y todo el equipo de Vorágine. Esto es un esfuerzo de todo un equipo que fundamos en un medio de comunicación que se llama Vorágine, y hoy estoy feliz de estar aquí en estas cuentas claras. Bueno, la historia que nos trae Juan Pablo hoy involucra a la esposa de un ministro, quien se benefició de un millonario contrato en el que invirtió el ministerio de su marido. ¿De quién se trata, Juan Pablo? Se trata de María Natalie Benítez Mayarino, esposa del ministro de Vivienda Jonathan Malagón e ingeniera colombo-ecuatoriana. En 2020, Socolco, la empresa familiar de la señora Benítez, consiguió un contrato con Mota Engil, encargada de la construcción de la planta que saneará las aguas del río Bogotá. Pero Mota Engil es una empresa privada. ¿Cuál es el problema con que contraten a la empresa de la esposa del ministro Malagón? Ahí está el meollo del asunto, Gustavo. La estación Canoas, que se construye bajo la supervisión de la empresa de acueducto de Bogotá, costó 372.000 millones de pesos con 5 fuentes de financiación. El acueducto de Bogotá puso 62.000 millones, la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca puso 22.000 millones, el Fondo Nacional de Regalías puso 115.000 millones, Emgesa puso 102.000 millones de pesos y Minvivienda puso casi 70.000 millones de pesos. Retoma entonces, la esposa del ministro Jonathan Malagón se benefició de un contrato en el que invirtió el ministerio que lidera su marido, es decir, el Ministerio de Vivienda. Así es, y esto podría constituir un conflicto de interés, pues la ingeniera Benítez Mayarino, según dice en su hoja de vida, logró la obtención y negociación de ese contrato, el cual, repito, se firmó en diciembre de 2020 cuando el ministro Malagón llevaba más de 2 años en el ministerio. Si le parece, Juan Pablo, vamos al contrato. ¿Cuál es el objeto de ese contrato que suscribieron Socolco, la empresa de la esposa del ministro de Vivienda, y Mota Engil, el consorcio que está a cargo de la estación elevadora Canoas? El objeto del contrato es algo complicadísimo, Gustavo. Aquí un ingeniero tendría que explicarnos esto, pero es en castellano. El diseño, la fabricación y el montaje de las compuertas y la tubería del pozo de cribado y pozo de bombeo de la estación elevadora Canoas. ¿Y de cuánto es ese contrato? Según Pedro Teixeira, representante legal de Mota Engil, es un contrato que aún se está ejecutando y tiene un valor de 4.600 millones de pesos. Eso sí, el señor Teixeira me dio ese dato, pero no llegó ninguna prueba. ¿Usted habló con la ingeniera Benítez Mayarino, es decir, con la esposa del actual ministro de Vivienda? Sí, y me dijo que no se acordaba de ese contrato, pero 2 horas más tarde me escribió y me dijo que no había ningún conflicto de interés porque el contrato no lo adjudicó su esposo, sino un ente territorial, es decir, el acueducto de Bogotá. También dijo que los recursos para este proyecto los comprometió el gobierno Santos. Sin embargo, hay que recordar que el contrato entre Mota Engil y Socolco, la empresa de la esposa del ministro, se firmó en diciembre de 2020 cuando el ministro Malagón llevaba más de 2 años en el ministerio. ¿Usted buscó al ministro? Sí, y dijo que no veía ningún conflicto de interés en este caso, que la empresa de su esposa no fue beneficiada, sino que fue subcontratada en un proceso privado en el que nada tiene que ver el ministerio. Juan Pablo, tengo entendido que este posible conflicto de interés no es el único en el que habría incurrido el señor ministro Malagón, ¿no es así? Además de Socolco, la esposa y el suegro del ministro tienen otra empresa familiar, la hidrogeneradora Pijao, que estuvo a cargo de la hidroeléctrica Hidrotatare. Sin embargo, en julio de 2020, apenas 8 meses después de arrancar el proyecto, la CAR de Tolima les revocó la licencia por vacíos legales y ambientales del proyecto. ¿Y qué pasó con el director de la CAR del Tolima que le dio esa licencia viciada a la empresa familiar de la esposa del ministro Malagón? El 25 de julio de 2020, el medio de comunicación El Olfato contó que Jorge Enrique Cardoso, director de la CAR del Tolima, que le otorgó la licencia viciada a la empresa de la esposa y del suegro del ministro, consiguió trabajo posteriormente como director de la división jurídica de una entidad adscrita al Ministerio de Vivienda.
la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico, la CRA. Quedó bien colocado entonces. Muy bien colocado. El ministro Malagón, Juan Pablo, es uno de los más cercanos, de los más queridos del presidente Duque, ¿cierto? Sí, señor, es del corazón del presidente Iván Duque, tan así que recordemos que el presidente Duque lo mantuvo como ministro de Vivienda a pesar de que plagió su tesis doctoral, como lo reconoció la Universidad de Tilburg el 26 de marzo de 2020. Ahí siempre hubo como unas cosas no tan claras como nuestras cuentas en materia de la Universidad de Tilburg, ¿cierto? Como que una especie como de perdón, como de entendemos qué pasó. Culpable negligence, es Exacto. lo que dijo la universidad. Pero que hubo plagio. Lo que pasa es que la universidad dijo, pues no da para quitarle el título de doctor, pero la universidad en ese comunicado que estamos poniendo en nuestra página web de Caracol, pues asegura que sí hubo plagio, que el ministro plagió su tesis doctoral. Pero aquí pues la historia de hoy es el posible conflicto de interés que niega el ministro, que niega a su esposa en este contrato entre Mota Angel y Socolco, la empresa familiar de la esposa del ministro de Vivienda. Nos vemos mañana, Juan Pablo, en las cuentas claras. Nos vemos mañana, Gustavo.